¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos con todas las noticias que les traigo el día de hoy que están potentes, señores. Quédense hasta el final. Y bueno, atención a los fans de Cansu Dere, nuestra reina del drama turco está de regreso, pero esta vez en modo romántico y fuera de Turquía, señores. Y bueno, después de su intensa participación junto a Ibrahim Çelikol en la serie, creo que se llamaba Binbir Geset Masayari, que duró creo que nada más 30 episodios, si mal no recuerdo, Cansu vuelve a la pantalla grande con un proyecto totalmente diferente, una película de amor apasionado, titulada Amor en Portugal. El rodaje arranca este mismo lunes en Lisboa, la hermosa capital de Portugal, portuguesa, y Cansu ya está disfrutando de las calles empedradas y los cafés bohemios. De hecho, la actriz encendió las redes con unas fotos que publicó desde Portugal y los fans están enloquecidos. En esta historia, Cansu interpretará a Yasemin, una exitosa consultora de imagen y reputación que, después de una fuerte crisis personal, decide desconectarse de todo, pero ya sabemos cómo terminan esos viajes en las películas turcas, ¿verdad? Y efectivamente, en Lisboa se cruza con un hombre que cambiará su vida, José, interpretado por el guapísimo actor portugués Diogo Morgado. Sí, este que ha sido modelo, actor y que probablemente también roba corazones sin esfuerzo. Así que prepárense para una historia cargada de romance, paisajes de ensueño y química internacional, porque este proyecto promete mezclar lo mejor del talento turco con el encanto europeo. ¿Te imaginas a Cansu Dere caminando por las calles de Lisboa mientras suena un fado de fondo y se cruza con el amor de su vida? Ya yo quiero ver esa escena. Pero bueno, cuéntame, ¿crees que este nuevo papel le quedará tan bien como sus personajes intensos de drama? ¿O prefieres verla sufrir con lágrimas turcas en lugar de besos francés? ¿Qué francés? No me funen. Portugués. Pero nada, déjenme sus opiniones ahí en los comentarios porque este romance promete dar mucho de qué hablar. Y ay, señores, parece que las series turcas están cayendo una por una como fichas de dominó y ahora le tocó el turno de Inadakit Javansin, El hombre del espejo, la producción protagonizada por Onur Tuna, Simay Barlas y Caner Topçu, que lamentablemente dirá adiós en su 7º episodio. Sí, escuchaste bien, ni siquiera llegó al 10. Y bueno, según los rumores que corrían por los pasillos de la industria, la serie iba a continuar hasta el episodio 12, pero después de los bajísimos ratings de esta semana, el canal y la productora MF Jumping decidieron bajar la cortina antes de tiempo. Y bueno, señores, al parecer los números estuvieron tan por debajo de lo esperado que la producción no quiso arriesgarse a seguir acumulando pérdidas, así que en lugar de estirar la historia dijeron hasta aquí llegamos, y con esto Inadakit Javansin se suma a la lista de proyectos que se despiden este año junto a Amor y Lágrimas y Ben Onu Anejesin, sí. Y bueno, 3 series, 3 despedidas y una sola pregunta: ¿qué está pasando con la televisión turca? De hecho, este final repentino deja un dato curioso: 2 series de la que se van eran de HTV, mientras que una pertenecía a Now TV. Y sí, la situación económica también está haciendo de las suyas. Los altos costos de producción están obligando a los canales a cortar por lo sano. En resumen, señores, Inadakit Javansin se despide en su 7º episodio, con el público confundido, los fans decepcionados y los actores probablemente diciendo: por lo menos trabajamos por unas semanas. Y bueno, señores, mientras unas se van, otras llegan. Y prepárense porque viene otra gran apuesta turca que promete romper corazones y dejar a medio mundo llorando frente al televisor. Y es que la famosa productora MGM, responsable de éxito como Seferin Kiss, Kader Şekerim, Birge Semasali y más reciente Güler Begunanlar, acaba de anunciar su nuevo proyecto estrella, la serie Serserit Aşıklar, que llegará muy pronto a la pantalla de ATV. Y ojo con esto, porque no será cualquier serie romántica, se trata de un drama femenino intenso, de esos que nos dejan con el corazón en la garganta. El guión, que está en manos de la talentosa Gula Buz Semerci, la misma detrás de varias historias de las más inolvidables de la televisión turca, así que sí, podemos esperar lágrimas, traiciones, amores imposibles, escenas que terminan con un gritando a la pantalla,
¿Por qué, Dios mío? Su rodaje tendrá lugar en nada más y nada menos que Bodrum, uno de los lugares más bellos y románticos, porque claro, todo se intensifica frente al mar turquesa. Y ya tenemos una de las primeras confirmaciones del elenco, la gran Gözde Cansu, a quien muchos recordarán por su participación en Yalip Shakini, se une al proyecto interpretando a Safiye, un personaje que según se comenta va a dar mucho de qué hablar. Por ahora, el resto del elenco sigue en fase de negociación, pero los rumores apuntan a que veremos a varios nombres fuertes de la televisión turca compartiendo escena. Así que sí, esta promete ser una de esas series que generan boom en redes sociales desde el primer episodio. Esperemos que no nos decepcione. Ahora, la gran pregunta, ¿será una historia de amor que nos haga suspirar o una de esas que nos destrozan el alma pero igual no podemos dejar de ver? Déjenme sus apuestas en los comentarios porque el drama turco se viene con todo. Y señores, Kerem Bürsin volvió a dar de qué hablar y dejó a todo el mundo con la boca abierta. El guapísimo actor turco protagonista de la serie Sharpinti respondió a las críticas sobre la diferencia de edad entre los actores y su pareja en pantalla y lo hizo con toda la calma, pero también con un toque de ya me cansé del tema, ¿ok? En su entrevista para el canal de Birsen Altuntaş en YouTube, Kerem dijo algo que muchos no esperaban. No entiendo por qué nos obsesionamos tanto con este asunto de la edad. Al final del día, esto es actuación. Estamos interpretando personajes. Y sí, el actor se refería a los comentarios que han surgido desde que comenzó su nueva serie Sharpinti, donde comparte protagónico con Lisbeth Comer. Algunos fans y críticos, claro, comentaron que la diferencia de edad entre ellos se nota demasiado, pero Kerem, como siempre, fue directo y elegante al responder. Y él explicó que no fue su decisión elegir a su compañera de elenco y que detrás de cada serie hay un gran equipo de producción que toma esas decisiones con cuidado. Yo me uní a la serie bastante tarde, ya la historia estaba escrita, analizada y planificada y hay que confiar en el equipo que trabaja detrás. Si ellos creen que algo funciona, hay que darle ese voto de confianza. Pero lo más contundente fue cuando agregó: me parece muy superficial opinar sobre una historia sin conocerla. Lo que hacemos no es tan simple como parece. ¡Sas! Con elegancia pero con firmeza. Kerem dejó clarísimo que no todo se trata de la edad, sino de la química, la historia y la interpretación. Y si alguien sabe de química en pantalla es él, ¿verdad? Además, Sharpinti sigue avanzando con fuerza y estrenando nuevos episodios, así que todos están expectantes para ver cómo evoluciona su personaje Aras Alkan y si convence al público más allá de las polémicas. Y bueno, señores, la verdad es que Kerem Bürsin no solo es uno de los actores más queridos de Turquía, sino también uno de los más conscientes del impacto de sus palabras, y aunque algunos lo critican, otros lo aman aún más por decir lo que piensan sin miedo. Pero cuéntame tú qué opinas. ¿Crees que la diferencia de edad en pantalla importa o lo que cuenta es la conexión entre los actores? Y bueno, atención fanáticos de las series turcas, porque el rating del 8 de noviembre llegaron como un terremoto televisivo. Y sí, señores, parece que el panorama del fin de semana cambió por completo porque una serie legendaria perdió su trono y otra cayó tan fuerte que todavía están buscando las cifras en el suelo. Y bueno, resulta que el sábado fue uno de esos días donde la competencia se puso buenísima. Teníamos al aire Gönül Dagi, Güler Begunanlar, Ben Lehman y la recientemente polémica Inadaki Yabansin, un cóctel de drama, lágrimas, amores imposibles y mucho estrés para los canales. Pero bueno, entramos en materia porque los números hablan y vaya que sorprendieron, ¿eh? Después de dominar el prime time durante muchísimo tiempo, Gönül Dagi perdió su reinado, señores. Sí, ya desde hace semanas que lo va perdiendo. La serie, que llevaba temporadas arrasando con los ratings, finalmente fue destronada por Güler Begunanlar, Rosas y Pecados, que se coronó como la nueva reina de los sábados, liderando en las 3 categorías principales: Total, AB y ABC1. Y aquí voy con los numeritos exactos porque tú sabes que en este canal nos encanta el chisme con precisión. Y bueno, empecemos con la categoría en Total, que en primer lugar se encuentra Güler Begunanlar con 7,59. En segundo lugar, Gönül Dagi con 6,38. En sexto lugar, Ben Lehman con
2,87 y Enadakisa Bansi en noveno lugar con 2,51. En la categoría B, Guler Begunalar con 6,14, Gonul Dagui con 4,01, Ben Lema en el puesto 4 con 3,38 y Enadaquilla Bansi con 1,78. En la categoría ABC1, Guler Begunalar con 7,85. En segundo lugar, Gonul Dagui con 6,79. En quinto lugar, Ben Lema con 3,17. Y en 14 lugar, Enadaquilla Bansi con 1,84. Dios mío, con razón ellos decidieron cancelar. Así que sí, Rosas y Pecados se llevó el triple combo del éxito, mientras que Gonul Dagui cayó al segundo lugar, pero sigue fuerte, aunque no invencible como antes. En cambio, Ben Lema tuvo un bajón preocupante en comparación con la semana pasada. La audiencia se fue desinflando y todo apunta a que el drama no está conectando como esperaba. Y bueno, qué decir de Enadaquilla Bansi, que sigue cayendo sin frenos y que ya se confirmó su final en el episodio número 7. Muy triste porque era una de mis series favoritas actualmente de esta temporada. Así que sí, señores, el resumen del sábado fue claro: una nueva reina subió al trono, un clásico perdió poder y 2 series quedaron en la cuerda floja. Bueno, una que ya está definitivamente en la cuerda floja. No, una que está en la cuerda floja y la otra se bajó del barco. Pero con estos resultados, los fans ya están debatiendo si Gunel Begunalar, o sea, Rosas y Pecados, podrá mantener el liderazgo o si Gonul Dagui recupera su trono la próxima semana. Cuéntame tú qué opinas. Pero déjenme saber si les sorprendió este cambio de posiciones o si ya veías venir que Rosas y Pecados se convertiría en la nueva favorita del público. Cuéntamelo en los comentarios porque los sábados turcos están más encendidos que nunca, señores. Y suscríbanse para que estén al tanto de todo, señores. Yo les comparto todo. Suscríbanse, like, comenten, compartan. Nada, mi gente hermosa, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, activen la campanita de notificaciones, me sigan en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Les quiero mucho, les pido bye bye, hasta la próxima.